A ver, ahora sí, estamos comunicados con Flavio Fuertes, les insisto, es el coordinador de Pacto Mundial de Naciones Unidas aquí en la República Argentina. ¿Qué tal, Flavio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Mabel, ¿cómo estás? Un gusto conversar de vuelta contigo. Bueno, muchísimas gracias. Flavio, yo estaba haciendo un raconto recién de lo que fueron las dos ponencias, o por lo menos los dos encuentros, los dos webinars, relacionados con temas como, específicamente, la sostenibilidad corporativa y las empresas y los derechos humanos en épocas y en periodos del COVID-19. Yo estaba dando cuenta de algunos de los que fueron las ponencias en medio de esto, sobre todo con Pérez Berlanga desde México, haciendo registro y referencia de muchas cuestiones que nos tocan muy de cerca y que uno siempre va planteando, ¿no? Cómo tenemos que accionar respecto de el mismo armado dentro de la sociedad para que esto siga teniendo un engranaje de funcionamiento. ¿Cuál ha sido la evaluación que vos sacaste, por lo menos, del primero de los encuentros? Bueno, difícil resumirlo, pero en el caso particular de Gustavo, que es un director de sostenibilidad de un grupo empresarial muy grande que se llama TOX en México, ahí le pasamos la publicidad gratis. Yo tengo la sensación, y bueno, ya no es solo una sensación, de que es una empresa en donde hay bastante cercanía entre lo que se dice y lo que se hace. Es decir, obviamente es una empresa muy grande que emplea miles de empleados, pero al mismo tiempo tengo la convicción de que hay en el corazón de la organización una referencia muy clara acerca de los orígenes. En realidad se trata de una empresa familiar, en donde hay un conjunto de valores que parten de la dirección de la organización y que luego se cristalizaron en el caso de esta compañía en una gerencia de sustentabilidad que conduce de una manera brillante Gustavo. Y en ese sentido yo creo que lo que hace esta empresa es tratar de encontrar oportunidades comerciales para todos los grupos de interés con los cuales ellos interactúan, y especialmente con aquellos que menos oportunidades tienen en México. Ajá. ¿No? Entonces ellos son una cadena de restaurantes, en una cadena de restaurantes la cantidad de productores que forman parte de la cadena de valor es muy amplia, y es ahí donde ellos buscan la posibilidad de desarrollar emprendimientos con comunidades vulnerables que puedan convertirse en proveedores y parte de su cadena de valor. Y ese me parece que es un mérito muy importante, porque la mejor estrategia de lucha contra la pobreza es el aumento de los ingresos, es la generación del empleo y es darle la posibilidad a los sectores más vulnerables que puedan obtener los medios de vida necesarios para superar esa situación. Entonces con TOX yo tengo la sensación de que entonces hay dos cuestiones. La primera es entre lo que se dice y lo que se hace hay mucha cercanía, no hay una gran diferencia, y en segundo lugar hay una importancia a los valores de la organización que parten del hecho de ser una empresa familiar. Por supuesto que luego el equipo de Gustavo lo profesionaliza y le transfiere comunicacionalmente un valor adicional a todo lo que hacen, pero me parece que en la esencia de esta empresa esas son las dos cuestiones más importantes. Y en esa conversación tuvimos a Paula, que nos hablaba de la integridad. Sí. Y a mí me pareció interesante también, digamos, uno de los planteos que tal vez pasó un poco desapercibido, digamos, pero esta idea de que las empresas tienen que dejar de ver a la integridad únicamente como un conjunto de políticas y procedimientos para evitar caer en actos de corrupción. Lo cual está muy bien, ¿no? En principio estaría muy bien, digamos, que por lo menos las empresas empiecen a ver cómo desarrollan prácticas, políticas y programas de integridad que eviten la corrupción. Lo que yo creo es que hoy nuestra sociedad y el tiempo que vamos a vivir es un tiempo en donde les pedimos algo más a las empresas. Y necesitamos que en realidad ellos empiecen a construir valor con la integridad, con la transparencia. Es decir, tienen que ser transparentes, tienen que evitar la corrupción, pero al mismo tiempo tienen que facilitarnos el acceso a más información para que nosotros, por ejemplo, en el caso que mencionaba Gustavo, podamos encontrar información que nos permita ver la trazabilidad de ese producto, ver las condiciones laborales.
ahí te quería llevar justamente a lo que es el código QR, que me pareció una cuestión realmente sensacional, porque además es poder hacer todo un seguimiento del producto, primero como información para el consumidor específicamente, pero además el mismo productor va teniendo una visión, o por lo menos va teniendo visibilidad respecto de lo que es cada uno de los pasos que se van dando. ¿Hay posibilidad de aplicar ese tipo de códigos, por ejemplo, en fronteras adentro, en el caso de la República Argentina, con las empresas? Es que yo no veo por qué no. En realidad hoy la pandemia nos forzó a todos al mundo de la digitalización y el mundo tecnológico. Sí. Todos, en mayor o menor medida. Yo tengo 45 años y me considero que me llevo bastante bien con la tecnología, pero aún así reconozco que he tenido muchas resistencias a la digitalización. Sí. Hoy la pandemia nos ha obligado definitivamente a las personas y a las organizaciones, si quieren sobrevivir, a entrar de lleno, de golpe y de una manera forzada al mundo de la digitalización y el mundo tecnológico. Con lo cual el desarrollo de esa tecnología ya está. Solamente es cuestión de utilizarla, de emplearla. Y me parece que lo que necesitamos es tener algún caso testigo de alguna empresa que tenga el compromiso político para poder hacerlo. Pero no es un problema de limitación tecnológica, no es un problema de limitación informática. En realidad es solo una cuestión de compromiso político y de querer hacerlo. Ahí está. Pero yo creo que sí, digamos. México no, en donde opera TOCS, en Oaxaca, digamos, en los estados del sur, donde hay una pobreza extrema, no es muy distinto de la situación de nuestro país. Con lo cual, si ellos pueden incluir ese código QR como una etiqueta donde uno puede acceder a esta información, tranquilamente lo podemos hacer también en Argentina. No veo por qué no, y de hecho me parece que es importante para el productor, sí, esa información, y también para el consumidor. Hoy, digamos, si uno quisiera practicar, ejercer ser un consumidor responsable, esa es una información que hoy necesitamos. Entonces yo creo que a cada una de las acciones que están haciendo las empresas le tienen que darle la mirada de la integridad, la mirada del acceso a la información, la mirada de la transparencia, porque de esa manera es como también entendemos que van a crear un valor en la sociedad y un valor que luego en el mercado se va a poder reconocer. Es decir, y aparte, luego si hay un consumidor que está dispuesto a pagar un poquito más por ese producto, bueno, lo voy a pagar porque sé que me está dando información que es fidedigna, que yo puedo hacer la trazabilidad, que podría hasta contactarme con alguien de esa comunidad y preguntarle. Además hay una cuestión, Flavio, que es fundamental, donde se habla, y que esto ha quedado bien en claro en lo que fueron los dos encuentros específicamente, una transparencia respecto de la posibilidad o lo que es la condición de consumo específicamente como para poder llevar adelante. Ojo, y esto tiene un doble juego, porque el productor transparente y que lleva las cosas bien adelante puede tener un premio, como así el que no lo hace puede tener el castigo de perder justamente lo que es un potencial comprador, ¿no? Por supuesto, yo creo que una de las claves para que se acelere el desarrollo sostenible es que los incentivos de mercado estén bien colocados. Y los incentivos, me refiero a eso, ¿sí? Me refiero a que nosotros podamos premiar o castigar. Premiar a aquel productor, a aquella empresa que hace las cosas bien, y castigar a aquel que lo hace mal. Hoy por hoy, justamente, con la opacidad en términos de información que hay, sí, están todos jugando con las mismas reglas, digamos. Exacto. Y finalmente el que hace las cosas bien es el que termina siendo más perjudicado, porque por supuesto que asume más responsabilidades, por supuesto asume más tareas y probablemente asuma más costos. También lo que yo digo es que está reduciendo riesgos, sí, ¿no? Pero eso es una parte de la historia que generalmente los empresarios que hacen inversiones en sostenibilidad no la cuentan, digamos. Ellos te cuentan la otra parte. Entonces yo creo que en la medida, digamos, que nosotros empecemos a colocar bien los incentivos de mercado, vamos a poder premiar correctamente y castigar. Y para eso es fundamental el acceso a la información, es fundamental el rol de los gobiernos. Yo creo que ahí es clave, sí, que todos los paquetes de ayuda para la recuperación económica empiecen a incluirse cláusulas de sostenibilidad, porque de esa manera vamos a poder hacer, digamos, una recuperación económica sobre una serie de pilares distintos al que nos trajo a esta pandemia.
Básicamente, como para lo que se ha planteado y que ha quedado pero totalmente en claro, es justamente la transparencia respecto de lo que son las mismas iniciativas al respecto. Te saco y te llevo al 3 de julio, al Día del Locutor, donde fue el otro encuentro específicamente. Y aquí hubieron, más allá de lo que fueron las ponencias de Fernando Passarelli, por supuesto el coordinador del Valoramia, Dante Pelle, desde Chile, ha tenido una serie de planteos y en algún momento él mismo dijo, no quiero ser demasiado negativo, pero tiene una crudeza y una calidad de transparencia donde fue poniendo las cosas sobre la mesa que a más de uno le debe molestar, ¿eh? Seguramente que sí, pero yo creo que justamente esa es la valentía que le rescatamos a Dante Pelle, por haber sido el presidente del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos. Ha tenido un rol muy importante y una altísima responsabilidad en dos tareas, yo diría, digamos. El primero es en difundir los principios rectores de empresa y derechos humanos y que la comunidad empresarial adopte estos principios, una tarea sobre la cual yo creo que todavía queda mucho por hacer, a pesar de que Dante dijo más o menos las empresas lo están haciendo. Y la segunda tarea de ese grupo de trabajo fue que los gobiernos tengan unos planes nacionales de acción en materia de empresa y derechos humanos, que no son ni más ni menos que un marco coherente de política pública donde la protección de los derechos humanos y el deber del Estado de proteger esté por encima de cualquier otra prioridad, y es en donde ahí él señala de que hay como muchos gobiernos que están bastante demorados. Yo creo de todos modos que tenemos que ser equilibrados en relación a los dos grupos, ¿no? A los gobiernos y a las empresas. Básicamente, acá hay algo que uno siempre lo ha planteado y yo siempre lo pongo sobre la mesa, y también lo dijo Dante en lo que fue el encuentro, la ponencia. Hay cuestiones que están manejadas y que están relacionadas con lo que es, o lo que es, mejor dicho, una política de Estado y no así una política de gobierno. Yo creo que cuando se pueden marcar rumbos y registros en ese sentido, lo ponía Pelle sobre la mesa con lo que son los acuerdos internacionales, más allá de que pasen los gobiernos que pasen, el país y el Estado tiene una orientación al respecto. Me parece que eso después a la larga tiene sus resultados positivos, por cierto, ¿no? Definitivamente, por eso él también mencionaba la importancia de trabajar en el ODS 16, que habla de instituciones, ¿no? La importancia de las instituciones, que finalmente son las instituciones y no las personas las que deberían sentar las reglas del juego. Y eso es algo que donde lamentablemente en Argentina tenemos un déficit importante y que en definitiva también estaría explicando gran parte de nuestro retroceso en términos de desarrollo humano. Esa dificultad que tenemos los argentinos por poder establecer una serie de políticas de Estado, y en donde si uno se las pone a enumerar, probablemente tengamos una o dos políticas de Estado, ¿no? La defensa, digamos, y el reclamo de derecho de soberanía sobre Malvinas es una, y en alguna época era, digamos, la integración regional del Mercosur con Brasil, que en los últimos años también se puso medio debilitada. Y después parece ser que no hay un gran consenso de política pública en la Argentina. Entonces, creo que la invitación que hizo Dante a la importancia a que finalmente hay que invertir en institucionalidad, hay que invertir en la creación de instituciones que sean fuertes, porque las instituciones son las que ponen las reglas del juego, son las que establecen los incentivos, y en donde las personas no somos importantes. Y eso es lo que va haciendo que en el caso del mundo empresarial, por ejemplo, se decidan hacer inversiones que van más allá del cortísimo plazo. Creo que también ahí es uno de los grandes problemas que tiene el empresariado argentino. Esta falta de políticas de Estado hace que en definitiva lo que prime, digamos, es la búsqueda de la maximización de utilidades. Bueno, yo hago una inversión acorde a este gobierno de turno que favorece el mercado interno y tengo un horizonte de 4 años para recuperar esa inversión. No me hables de derechos humanos, no me hables del cuidado del medio ambiente, no me hables de mi cadena de valor. Yo tengo que en 4 años recuperar el valor de la inversión que hice, porque luego no sé qué es lo que va a pasar. Claro. Eso genera unos desincentivos terribles en términos de comportamiento empresarial.
Y queda un gran interrogante que es justamente la necesidad de inversiones que hacen falta para poder reactivar todo lo que es el engranaje de la misma política en la Argentina. Flavio, bueno, parte de lo que han sido todos los encuentros. Chiquitito te pregunto, próximo webinar, ¿de qué habrá de tratar? Lo vamos a tener el 22 de julio por la tarde, donde vamos a abordar el tema de derechos humanos, género y Big Data. Allí voy a estar prendida entonces como para poder hacer un seguimiento. Te agradezco infinitamente la charla, ¿eh? Por favor, estás siempre formalmente invitada y con mucho gusto te tendremos. Un abrazo enorme. Gracias, Flavio. Buenas tardes. Nos vemos pronto. Bueno. Chao, chao. Flavio Fuertes, el coordinador ejecutivo de Pacto Global Argentina, con nosotros aquí en Estrategias que Suman.